Escuchamos a la protagonista de esta historia, María. Sí, vamos a oírla. Y así grabando, grabé un momento, dejé de grabar y no hice más caso, sino que seguía lo mío, ¿no? A vigilar y a realizar las tareas que tenía que realizar. Nada, no puedo decirte ni que yo sintiera nada especial, ni que yo notara algo, ni que yo escuchara nada allí, no. Simplemente estaba como jugueteando con el móvil. Muchas veces escucho la radio, pues allí estaba jugueteando con el móvil. Ella con su móvil, dentro del pasillo, esto es lo que nos contaba. Parece que como si se escuchara algo, como si fuera una voz, pero tampoco le di una importancia. Intenté hacer memoria, pensar, no, pero verdaderamente estaba yo, en ese momento estaba yo sola. Intenté pensar, bueno, se habrá recogido una voz de alguno de los usuarios, pero después pensándolo, pues estaban como demasiado lejos para que se recogiera la voz de esta forma que es como casi un burro, ¿no? Se puede decir. Milenio 3, en la cadena SER, con Iker Jiménez. En el año de 1974 se hizo la última restauración a un cuadro inquietante, de un gran genio, siempre puesto en tela de juicio, Francisco de Goya. Francisco de Goya había perdido prácticamente toda la capacidad de audición. Estamos hablando aproximadamente de 1792. Dicen que esa sordera le había aproximado mucho más al mundo de las sombras. Era un ser distinto y genial. Francisco de Goya, en el mes de noviembre, hay quien dice que el Día de Difuntos, no se puede corroborar con exactitud, traspasa la cancela de hierro de un lugar singular, de un lugar que se le quedará tan impregnado en la mente que acabará consagrando esa obra a una escena que le marcó. Y nos marca ahora asomándonos ese cuadro a nosotros. Dos hombres desnudos pelean. Están en una especie de celda, de cárcel sombría. Las rendijas de la luz entran por la parte derecha. Hay un individuo con risa bobalicona, en cuclillas, en un lateral. Otro porta un gorro. Hay quien hace posturas obscenas. Algunos, en el fondo, en las tinieblas del cuadro, están peleándose en una especie de batiburrillo de manos y pies. Y aunque Goya no puede escuchar, ni nosotros oír un cuadro, parece que un tremendo lamento sale de esa obra. ¿Hay algo que nos quieras contar desde el otro lado? Manda un SMS al 7640. Escribe la palabra milenio, espacio, y lo que nos quieras contar. Comentaristas de Milenio 3. Siempre al otro lado. 1:15. Bienvenidos esta noche y mucho más, evidentemente. Nada tan impactante a veces como la voz humana de alguien que es un poco distinto, ¿verdad? Alguien en Málaga hace muchos años me dijo una frase que a mí se me quedó muy impregnada y no era ningún científico. Dice, todos tenemos sintonizados un dial. Los que llaman locos es que quizá tienen otro dial puesto, donde reciben informaciones. ¿Por qué llamarlo simplemente locura, cuando también es un poco de misterio, o no? Hoy precisamente la opinión es fundamental. Vamos a viajar por el mundo. Compañeros nuestros acaban de llegar de lugares remotos que poca gente ha visto. Todo eso y mucho más. Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Aquí, tras el cariño recibido en Morón de la Frontera, 1.500 personas, en un lugar de unos 25.000, nos sentimos muy arropados. Una vez más, gracias a toda esa gente. Recibimos y abrimos no solo la cancela de los manicomios o de los hospitales psiquiátricos, ya con el paso del tiempo, de estos lugares un poco distintos, vamos a decirlo así, ante todo, mandando un abrazo a los que trabajan en ellos y a los que están en ellos. Claro que sí. Pero queremos conocer la leyenda, el mito, que está ahí. Abrimos líneas, Carmen. Claro que sí, que abrimos líneas porque seguro que esta noche habrá muchas preguntas en torno a esos centros de reclusión donde pues se lleva gran parte de la sociedad de otros siglos y también de hoy en día. 7640, palabra clave, milenio, espacio, vuestros mensajes, y nos escribís a través del SMS, la cadena SER, la página web www.cadenaser.com, donde pone escribir mensajes, ahí lo ponéis, y además podéis leer vuestros propios mensajes en esa web, y también nuestro correo electrónico milenio3@cadenaser.com. Luego más tarde, Carmen, pondremos esas grabaciones que una persona del sur de España nos enviaba de un lugar más o menos similar, ¿no? Incluso con psicofonías, Iker, muy extrañas. Será más adelante. Juanje, buenas noches. Buenas noches, Iker. ¿Recién llegado de dónde? Pues de Turquía, de la zona del Mar Egeo, Mármaris, Göcek, realmente una maravilla, donde se pueden ver antiguas ciudades griegas, como es el caso de
de conos, de trolls que apenas nadie conoce, que son realmente maravillas del mundo antiguo que están ahí. Y hay incluso antiquísimos psiquiátricos, entre comillas, también en esa zona. Luego nos lo cuentas, Juanje. Santi Camacho, buenas noches. Buenas noches, Iker. Bueno, quiero presentaros, por supuesto, a Fermín Agustí, Carlos Largo, todo el equipo aquí, en este ambiente tan especial de la radio. Nuestro compañero Carlos Rádenas esta noche en los mandos sonoros muy especiales. Pero quiero presentarles a un amigo, y de forma especial. Carlos Cala nos presenta a este científico y este divulgador que yo tenía muchas ganas de verle aquí mano a mano para que nos contara cosas que seguro que él ha vivido, que él recuerda, que él ha estudiado. Este es nuestro invitado. Esta noche nos visita un hombre que conoce bien las sombras de la mente humana. Desde muy joven se dedicó a la psiquiatría para investigar en los secretos más oscuros del cerebro. No es fácil encontrar a profesionales que hablen sin tapujos, con valentía y conocimientos. No es fácil que alguien combine aptitudes para la ciencia y la comunicación. Nuestro invitado, compañero de la nave del misterio desde hace varios años, es, en definitiva, una rara excepción. 1:18, doctor Cabrera, buenas noches. Hola, Iker, y todos los que estamos aquí. De verdad que es un placer, tenerte aquí mano a mano con un tema tan inquietante. Oye, ¿por qué se hace uno psiquiatra forense, por ejemplo? Porque yo estoy seguro que en la primera grabación que me he sometido, los alaridos o las voces o las risas, la incongruencia de un loco, con todo el respeto, pero es así, impresionan y espantan a muchos. ¿Cómo alguien se pone a estudiar esto? ¿Por qué? Bueno, mi caso es muy simple, yo soy hijo de psiquiatra. Y entonces desde pequeñito escuchaba historias que me impresionaron. Y ¿Cómo cuál? ¿Estudias recordar alguna? Pues por ejemplo, mi padre, que ya está jubiladísimo y que encima está muy enfermo, tiene 88 años, por ejemplo, aplicaba el hipnotismo en muchas de las afecciones. Era uno de los mejores hipnotizadores que había en Madrid. Y lo hacía para enfermedades y cosas. Y entonces él me lo explicaba siendo yo niño, y claro, cuando tu padre te explica eso y te dice que hipnotiza a alguien, y ese alguien va al dentista al día siguiente y no le duele la muela, al ser extraída, pues como que impresiona. Y así, historias. Mi padre ponía, en los tiempos en los que no había pastillas, que la gente debe saber esto, por cierto, había tiempos en los que no había pastillas, solo había electroshock, Pues mi padre podía poner 80 electroshock diarios, porque no había otra opción terapéutica. Y ahora la gente diría, joder, pues vaya, pues es un carnicero, el tío ponía corrientes. Pero es que las corrientes esas salvaron muchas vidas en aquella época. Fíjate, bueno, ya la primera, claro, ya todos conocen al doctor Cabrera. Tenemos un libro, nos hace ilusión tenerlo aquí porque es un libro personal. Ya era hora, doctor, ya era hora. Aunque el tema va a ser, podríamos hablar sobre él de muchas cosas. El tema vamos a centrarlo en estos lugares y en estos enigmas de la psiquiatría, de los que a nivel popular se habla muy poco. Electroshock. Creo que Carlos tiene por ahí un sonido de electroshock. Mucha gente le impresiona, ¿no? Nos suena a película antigua, a película incluso de torturas, de agentes secretos, de mil cosas. ¿Cómo sonaba exactamente un electroshock más o menos? Sí, exactamente. ¿Esto por qué se hacía y cómo nace, doctor? Pues esto es muy simple, muy simple y muy complicado. En un momento dado, cuando no había medicamentos y un enfermo era un psicótico grave, era un agitado, un epiléptico sin solución, se observó que casualmente, al pasar la electricidad por su cerebro, la persona se quedaba dormida y al despertar estaba más tranquilo, estaba menos agitado y durante muchos días estaba muy bien. Y entonces de ahí Ferletti y Vini, que fueron dos italianos que son los que pusieron esto en marcha, y Merenciano Prieto en España en los años 30 y tantos, pues lo propusieron como una medida terapéutica y se hacía todo curioso, doctor. Mucha gente estará pensando cuántas cosas no sabemos, desde luego. Yo tengo que decirlo, y tú lo sabes con admiración, que es una de las personas más eruditas que yo conozco. No hay más que ver ahora en el libro que vamos a sortear el currículum del doctor Cabrera, que eso sí que asusta, que lo descubran, pero toda una vida de investigación. Hace poco hablábamos, tú y yo, ¿no? Al final es el interés por las cosas, el interés, pero es apabullante el currículum que tú tienes. ¿Cómo es posible tantas cosas increíbles que el cerebro, eso que tenemos ahí desconocido, alguien llega a la conclusión de que la electricidad, que imagino que también era una especie de novedad, ¿no?, atravesando el cerebro, causaba esos efectos? No deja de ser, para mí, por ejemplo, desde mi ignorancia, misterioso también. Y sin embargo, el cerebro es una pila. Las neuronas funcionan con impulsos eléctricos, pero muy pequeñitos. Todos nuestros pensamientos, la voz que estamos emitiendo ahora en los micrófonos, son electricidad. Todo es electricidad. Por lo tanto, qué lógico que la electricidad
ponga al compás esas neuronas que funcionan mal en una persona con una enfermedad mental. Doctor, ¿cuándo se empieza a dejar, por ejemplo, el electroshock? Hay medidas, y dentro de poco, en cuarto milenio, veremos, yo creo que algo, estamos preparando algo impresionante. Hablábamos de la lobotomía, Santi nos impresionó a todos hace un par de semanas, pero hay como técnicas que se ponen en boga, se utilizan y luego dejan de utilizarse, yo no sé, porque se mejora, porque causa un poco de espanto. Por ejemplo, el electroshock, que lo hemos visto en todas las películas. ¿Cuándo se deja de practicar? El electroshock hoy se sigue empleando en hospitales especializados. Yo ocasionalmente lo prescribo solo en casos en los que el paciente es refractario a la medicación. O sea, que no es algo obsoleto, sino que sigue ahí. Ni mucho menos. Lo que pasa es que ahora se utiliza con relajantes musculares, con un cardiólogo al lado, con respiración. El sujeto está dormido. No era como antes, que estando despierto se le aplicaba la corriente. Entonces es otra historia. Se hace ya no de los dos hemisferios, sino solo de uno. Es decir, el electroshock aplicado a un hemisferio cerebral, sobre todo al dominante. Todo el mundo sabe que tenemos dos hemisferios. El que sea diestro sabe que el hemisferio izquierdo es el más grande y el que domina sobre el derecho. Y entonces ahora el electroshock ya está muy reducido a hospitales y a casos muy, muy refractarios a la medicación. Bueno, pues hoy un lujo, una charla con un buen amigo y sobre todo con un maestro, el doctor José Cabrera. Bueno, tengo en las manos un libro, sé que ha estado firmando el doctor Cabrera en la Feria del Libro, sé que vuelves el 5 de junio, luego lo diremos, 5 de junio, ¿no? 5 de junio. Caseta de importantísimos almacenes del Corte Inglés, allí está nuestro compañero José Cabrera. Por la tarde. Yo estuve allí, lo hace Ediciones Encuentro. Carmen, sorteamos 3 ejemplares que de verdad valen su peso en oro. 3 ejemplares, yo estuve allí, la verdad es que, bueno, toda una vida, ¿verdad? Y unas historias impresionantes las que se cuentan en ese libro. Repetimos las vías de contacto, Iker, porque nos están llegando ya muchos mensajes de dónde estaba instaurado y construido el primer manicomio, por ejemplo, de España. Vale. 7640, palabra clave milenio, espacio vuestros mensajes, milenio3 con número @cadenaser.com o la web cadenaser.com, y allí ponéis los mensajes. 3 ejemplares sorteamos de Yo estuve allí. ¿Queréis preguntar algo sobre esto al doctor Cabrera? Es el momento. Por cierto, esa pregunta hemos estado indagando. El primer centro para ver qué se hace con estas personas diferentes, ¿se tienen datos históricos? Como centro en España sí que se tienen. Mira, es la fecha del 24 de febrero de 1409 en la Catedral de Valencia. Es Fray Gilabert Jofré, era un conocido predicador, y desde el púlpito de esa catedral pide, sobre todo a la gente pudiente de Valencia, que por favor se recogiera un dinero para hacer un centro donde recoger a todos aquellos que estaban por las calles dando gritos, insultando, porque él precisamente cuando iba hacia la catedral pues se encontró a unos muchachos que se estaban riendo de un pobre demente. Eso le impresionó tanto que él que pide ese dinero y al año siguiente consigue que se construya en Valencia el primer centro psiquiátrico. O sea, 1409 en Valencia. Eso es. Pero desde la más remota antigüedad, doctor, ¿se tiene alguna noción de, imagino que en las primeras culturas, cómo trataban la locura, las locuras más evidentes, ¿no? De comportamientos extraños? Hablar de qué es la locura nos llevaría por caminos imposibles, ¿no? Pero evidentemente hay comportamientos que llaman la atención de la sociedad. ¿Desde cuándo se recluye esta gente? En realidad desde el principio de los tiempos, pero ya que Carmen ha hablado del padre Jofré, el padre Jofré era mercedario, y los mercedarios eran monjes que estaban en tierras hostiles, tierras árabes, y los mercedarios copiaron el modelo de sanatorio psiquiátrico, que ese es el primero en Europa, el de Valencia, de los árabes. Los árabes instalaron sanatorios psiquiátricos antes ya en el Cairo, el Marestán, y se dice que el Cid Campeador, a su paso por Palencia, con P, hacia el año 1000, abrió un pequeño lazareto, no para leprosos, sino para enfermos mentales. Total, que la historia de la locura, dicha entre comillas, es muy antigua. El primer hombre que hizo cosas raras ya fue separado de la tribu, digamos. Y unas veces se convirtió en el hechicero de la tribu y otras veces murió, porque la enfermedad mental muchas veces era insostenible con la supervivencia. Pero qué curiosa, delgada línea roja la acabas de trazar tú ahora mismo, ¿no? A veces los mismos síntomas servían como elegido, chamán, conexión. En un trabajo que estamos preparando sobre todo esto, tú tienes un total, llevamos en tele, en radio, pues un corte decimos, ¿no? Que es impresionante, que dices, el chamán es la conexión viva de la tribu con el más allá. Pero sin embargo ese chamán tenía procesos, espasmos dentro de las cuevas que son muy parecidos a enfermedades mentales. Sí, señor. Y de hecho es conocido de todos, por ejemplo, que en el foro romano, cuando se reunían los senadores y alguien tenía una crisis epiléptica, que era el morbus acer, la enfermedad sagrada, se paraba completamente la deliberación política y se seguía al día siguiente. Eso era una crisis epiléptica de un senador
había crisis epilépticas, esto en Roma, pero antes que Roma, como ya mencionabas tú, en las cavernas, ¿qué hombre no habrá tenido una crisis epiléptica? Y en Egipto hay papiros en los que se recogen algún tipo de enfermedades mentales que sufrían y se han dejado escritos. Claro. Y en el Antiguo Testamento, muchas de las maldiciones que Yahvé echa sobre el pueblo israelí pecador, digamos, es te heriré con el rayo del delirio. O sea, el delirio, por cierto, es irse del lirio, y el lirio es lirium, en la tierra que abre un arao. Cuando te vas del arao es que el pensamiento se va hacia un lado. Irse del camino establecido, el camino global. Hay una cosa, porque hay 1000 preguntas, estoy seguro, de nuestros amigos. Santi, abuela Pluma, nos decía algo al entrar, que yo creo que es muy impresionante, que es el tratamiento de la locura. Imagino que hacia la Edad Media se han cambiado mucho las cosas, o quizá no, es el problema. Santi, nos comentabas algunas cosas fuera de micrófono, de entradas para ver el manicomio como quizá lo vio Goya, como un espectáculo. Y no en la Edad Media, estamos hablando de finales del siglo XVII y buena parte del siglo XVIII y buena parte del XIX. Los ingleses, que a veces son muy suyos para sus cosas, tenían en Londres uno de los psiquiátricos más siniestros de la historia, que era el Royal Bethlehem, del que se deriva una palabra que ha pasado al argot en inglés para designar al manicomio, que es Bedlam. El Royal Bethlehem era un sitio en el que efectivamente, como muy bien decía el doctor, a falta de tratamientos, pues se llevaban a cabo prácticas que a día de hoy pues nos pueden parecer espantosas, y algunas realmente incluso crueles, y que desde luego sentido terapéutico no podían tener ninguno, porque allí, por ejemplo, se cobraba entrada para los que quisieran ir a ver a los locos, y bueno, aquello era como el zoológico, tanto es así, incluso peor que el zoológico, tanto es así porque había un suplemento, como el que se compra una almohadilla en los toros. Entonces, si pagabas el suplemento te daban un palo, y con el palo podías pinchar o golpear a los dementes a través de las rejas, y era un entretenimiento pues de la buena sociedad de la época, ¿no? Bueno, esta misma escena, Santi, es que la cuentas, no te creen. Segundo, haces una novela y dicen maravilloso, o sea, pero es que esto es la raza humana y ocurría, doctor. Bueno, os voy a decir una cosa, en realidad fue la Revolución Francesa la que rompió las cadenas, es decir, eso mismo de Londres trasladado a París con la Salpêtrière, cuando Pinel rompe las cadenas de los locos en la Revolución Francesa, ahí es el antes y el después. Sí, porque hasta entonces estaban muchos de ellos enjaulados. Pero perfectamente, había pabellón de epilépticos, pabellón de dementes, pabellón de alcohólicos, entonces ahí se entraba con un palo y con un escudo, o sea, la gente entraba allí, los agitados, es que la agitación no tenía ningún remedio. ¿Sabes? No tenía remedio. No tenía remedio, ninguno. Entonces, y podían ser y patologías muy peligrosas para el resto de las personas. Peligrosas no, peligrosísimas, eran sujetos absolutamente desquiciados. Y de hecho la palabra loco es curioso, porque la gente no sabe la etimología. La palabra loco viene de glauco, que es la palabra griega que define la pérdida del color. Es decir, se pierde el color de los ojos. Ese es el enfermo mental, la palabra loco. Pues yo con el doctor Cabrera sé que mucha gente, a través sobre todo de la televisión, y cuando le atracamos, ¿no? Para que nos dé algunos totales para la radio, siempre aprendemos, yo creo que en una circunstancia de tiempo, como con muy poca gente, ¿no? Cantidad de conocimientos por minuto empleado. Esta escena del hombre con el escudo y el palo entrando en un lugar. Has mencionado un sitio, la Salpêtrière. Carmen, tú me decías que tenía una fama tremenda, ¿no? Que fue un epicentro, y ahora, doctora, a ver si nos puedes comentar esa rotura de las cadenas. Sí, además es que era una época en la que los psiquiátricos no eran tales, sino que eran centros hospitalarios donde se daban pues todo tipo y se concentraba todo tipo de personajes, desde prostitutas hasta mendigos, hasta dementes verdaderos, y estaban todos juntos. Eran los hospitales de pobres, que se llamaban en la época, porque los manicomios empezaron ya luego, cuando precisamente Pinel empieza a decir que no, que ciertos pacientes tienen que tener un tratamiento determinado y que esos médicos tienen que tratar solo a esos enfermos. Claro, eso con siglos de tratamiento vejatorio, ¿no? Hay otras enfermedades contagiosas que deben ser tratadas en otros lugares y que los mendigos no forman parte muchas veces de los dementes. Es entonces cuando empieza la separación, porque antes estaban todos mezclados, todos juntos, y además se los trataba pues de unas formas, hay verdaderas crónicas en las que hablan, por ejemplo, de cómo se trasladaba al manicomio de Zaragoza desde Madrid. Eran llevados, Goya, el manicomio llevados en una carreta. Los dementes eran metidos como una especie de ataúdes de madera que solo tenían unas rejas por encima en la tapa por donde podían respirar. Y es que el camino duraba 25 días. Tú imagínate una persona
en el estado de agitación que muchas veces tenían esos locos, metido en un ataúd y llevado 25 días a través de España por diversos pueblos. Era una escena terrible. ¿Cómo fue, doctor? Pues fue, para un psiquiatra como yo, el día más maravilloso de la psiquiatría. Porque de repente un hombre, un ciudadano de la libertad, de la legalidad, de la fraternidad, entró en ese horrible lugar que nos ha comentado Carmen, donde era todo una mezcla de tragedia, de inmundicia, de dolor, etcétera, y dijo: quítenle las cadenas a ese hombre. Ese hombre es libre como yo y debe ser tratado, tiene el derecho a ser tratado como cualquier paciente. Eso fue impensable. Aún hoy, fíjate, es curioso, y lo digo aquí en los micrófonos, y ojalá me esté oyendo algún médico, que seguro que sí, aún hoy los médicos, en general, a los psiquiatras nos ven como no médicos. Y eso a mí me duele mucho. Me duele mucho porque soy tan médico como cualquier otro, un cirujano cardiovascular. Tengo muchos amigos. La psiquiatría es hoy una especialidad de la medicina. Y aún hoy. Por lo tanto, la enfermedad mental y la propia especialidad siguen estando ahí como... Pero me gusta mucho eso que dices, ¿sabes por qué? Porque yo creo que como en todo está el materialismo puro y duro, el trabajar con la materia concreta, y tú en el fondo trabajas con la materia etérea más misteriosa, el pensamiento, ¿no? También, muchas veces. Aquí no hay una radiografía en la cabeza. Claro, y entonces, ¿cómo se maneja eso? ¿Muchos les da miedo? Claro, pero por sus propias angustias. Es decir, hace poco en una cena me decía una compañera que era médico, me decía: es que yo tengo miedo a desnudarme delante de un psiquiatra. Sin embargo, me desnudo delante de mi cirujano. Porque es más fácil desnudarse físicamente que decir, por ejemplo, que tienes angustia, que duermes mal, que no quieres ya a tu marido, que tu marido te hace esto, que tus hijos no te entienden. Todo eso, ese desnudarse psicológicamente, es el mayor esfuerzo que puede hacer un ser humano. Doctor, la fama de los lugares, ¿no? De los emplazamientos, los tenemos ya instituidos. Hemos hablado de la Salpetrie, de lugares, de algunos que dan fotografías. Fíjate, en los amantes del misterio, entre comillas, que evidentemente van a los lugares con buena fe, casi siempre, atraídos por imágenes iconográficas que a ellos les llama la atención, no hay nada como un sanatorio abandonado. Es decir, porque nos genera quizá desde niño algo que muchos quizá que están ahí, que si la psicofonía, que si la foto, que si ese turismo del misterio, vamos a llamarlo así. Hay mucho turismo de España abandonada, muy interesante, por cierto, pero nada impacta tanto como, por ejemplo, a mí me ha ocurrido en algún sitio como la Atalaya en Ciudad Real, caramba, trozos casi de camisas de fuerza, habitaciones almohadilladas, acolchadas. Claro, todo eso nos parece tan alejado, en nuestro miedo en el fondo, que en la locura, nos parece tan alejado que nos da más miedo. ¿Tú has conocido algún lugar en tu amplísima carrera y trayectoria que te haya impresionado a pesar de ser doctor, que todo eso todavía impacta en el inconsciente? Bueno, hay dos sitios. Uno es Oña. En Oña, provincia de Burgos, hubo un psiquiátrico antiguamente, después en la guerra civil se convirtió en hospital, después fue prisión, etcétera. Era un sitio de esos un poco mágico, donde se recluía a los enfermos mentales muy graves. Y el otro sitio tremendo, es el psiquiátrico penitenciario de Carabanchel, donde estaban los psiquiátricos enfermos mentales más peligrosos que había en España. Es un sitio tremendo. Pero lo que decías, hay un algo de razón en eso, porque una cosa es un hospital físico, por ejemplo, el hospital de tuberculosos, y otra cosa es un hospital mental. Parece que cuando ya ese hospital mental se ha abandonado, ya no hay nadie allí, queda en el aire, y esto es un misterio, y yo como científico pues no puedo dar pábulo a esto, queda en el aire el sufrimiento mental, porque el sufrimiento en el aire de la mente no es lo mismo que muchos huesos rotos. Huesos ha roto, total, pero algo queda en el aire. El sufrimiento en el aire, la sensación de que ha habido mucho dolor, ¿no? Muchas escenas que se han quedado ahí. Yo sé que habrá seguro preguntas, cuestiones. Pero muchísimas. Dice que, bueno, por lo que veo está inundado, doctor. Las vías de contacto están completamente colapsadas. En fin, vamos a ver si extraemos algunas, así a vuela pluma, Carmen. Venga, vamos con algunos mensajes. Nos dicen: ¿cuáles han sido los manicomios donde se han realizado más atrocidades? Me ha dejado sorprendido lo de Goya. Sí, Corral de Locos. ¿Hay algún dato? Hombre, será difícil, ¿no? Doctor, imagino que los que estuvieran en Madrid... Es que la misma frase encierra un estigma. Es decir, no es que se hagan atrocidades, es que hace 150 años no se podía hacer nada con un agitado. Y entonces se le ataba a una silla giratoria, se le hacía girar muy deprisa en esa silla giratoria y eso le calmaba. O se le metía en un baño de agua helada y eso le calmaba. Y eso que hoy sería una atrocidad, entonces no lo era. Igual que lo que mencionaste de las lobotomías o incluso el propio electroshock que aún mantenemos hoy. Dentro de 200 años, dar las pastillas que damos hoy será una atrocidad. Por eso esa pregunta es una pregunta trampa. Claro que se han hecho atrocidades. Se ha quemado a mucho enfermo mental por la Inquisición. Eso era una atrocidad.
Lo tenían además como poseído en muchas ocasiones. Los enfermos mentales eran tratados como poseídos, decían que tenían el demonio en el cuerpo porque no lo consideraban una enfermedad, lo consideraban como algo divino. Y había un libro en el que se entrenaba y se decía cómo había que determinar si esta persona estaba poseída. El Maleus Maleficarum. Es decir, es que es historia. Más preguntas. Vamos con más preguntas. Nos dice, ¿cuándo se decide que una persona debe estar internada? Vamos a ver, la decisión médica la toma el psiquiatra y el único que puede autorizarlo es el juez. La única autoridad legal de un Estado de Derecho es el juez. Por tanto, esa persona que está enferma, el médico diagnostica y dice debe ser internada para tratamiento y el juez debe decir sí, intérnese. Sofía quisiera preguntarle al doctor qué significa para él una enfermedad mental, una verdadera enfermedad o un delirio de las neuronas. El cerebro está lleno de neuronas. No existe nada que el cerebro haga, ya sea sano o enfermo, que no lo hagan las neuronas, querida amiga. Es verdad que los locos podían antiguamente considerarse personas poseídas, acabamos de comentar. Buenas noches, mi hermana estuvo ingresada en Cienpozuelos. Cuando iba a visitarla, la mirada vacía de estos enfermos causaba mucha inquietud. ¿Quiénes están más locos, ellos o nosotros, que no lo estamos? Saludos al doctor Cabrera, nos dice Fran. Una pregunta así filosófica. Cienpozuelos, ya mencionaba Cienpozuelos Pérez Galdós en su libro. Cienpozuelos es un psiquiátrico tradicional de la Orden de San Juan de Dios. Tiene ahora 1000 camas aproximadamente. Cienpozuelos tiene 125 años de historia y alguna vez deberíamos dedicarnos un poco ahí, porque en la guerra civil fueron fusilados todos los hermanos hospitalarios y fue un desastre porque solo ellos sabían tratar a los enfermos. Importante lo que dice el doctor, porque hay una cosa que la gente a veces no cae en ella, y es la evidencia. Muchas veces la Iglesia, que por un lado la Inquisición hizo lo que hizo, por otro lado la Iglesia en ocasiones eran los únicos que se ocupaban de esta parte de la sociedad. Sí, señor, y la gente debe saber que cuando Fidel Castro bajó de Sierra Maestra, a los únicos que no tocó un pelo fue a los hermanos de San Juan de Dios, porque pensó, ¿quién va a cuidar mejor a los locos cubanos que los hermanos de San Juan de Dios? Chicos, en cualquier momento, Juanje, Santi, pero dejarme una cosa nada más. Oye, la camisa de fuerza, doctor, ¿se sabe cuándo se empieza a emplear? Que es uno de los elementos que de inmediato te identifica con ese mundo sórdido, ¿no? Y mundo, cuidado, tan humano como el nuestro, con todo el respeto, pero que nos da miedo. Bueno, la sujeción de camisa de fuerza es antigua. Antiguamente, muy antiguamente, se ataba al agitado con cuerdas. De ahí se pasa a cinchas y de las cinchas se pasa a una especie de camisa, de tela fuerte, de manera que los brazos, al estar cruzados, pues no pueden moverse. Las primeras camisas de fuerza, un poco parecidas a las que hoy siguen existiendo para casos de urgencia psiquiátrica, tienen 100 años escasos. ¿Preguntas, Santi? No, la verdad es que el tema es apasionante y aprovechando una estancia en Londres, pues pude ver una exposición rememorando todo aquello y te puedo asegurar que por malas que fueran aquí las condiciones, precisamente esa actuación de las órdenes católicas pues la hicieron bastante más soportable de las condiciones que había en otros países. Yo sí quería preguntarle al profesor Cabrera una cosa que una vez le pregunté a un gran psiquiatra de este país, que es, se me acaba de ir el nombre ahora mismo, por cierto, García Andrade. García Andrade, efectivamente. Amigo, sí. Y es una cosa que me dio pavor cuando le pregunté. Y es porque a todos nos da muchísimo miedo el tema, por ejemplo, que si no se nos puede contagiar la gripe A o otras cosas. Y yo le preguntaba a García Andrade si se puede contagiar la locura. Y efectivamente, ¿tú qué opinas al respecto? O sea, un cuerdo como nosotros, entre comillas, ¿cuánto tiempo aguantaría en un manicomio sin volvernos locos? O nos volveríamos locos a la fuerza, aunque seas el tío más estable del mundo. Qué interesante, Juanje. Hay una película muy buena, en blanco y negro creo que no estaba en color todavía, que se llama El corredor sin retorno. En la cual película un periodista se mete en un psiquiátrico para tratar de investigar unos asesinatos que hay allí. Y no puede soportar la presión de ese psiquiátrico y acaba allí ingresado. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que si tú eres sano puedes volverte loco porque una persona con una enfermedad mental te contagia? No, definitivamente no. Pero sí es cierto que si eres algo vulnerable, eres sensible o tienes cierta tendencia a la inestabilidad y estás constantemente, eso que se dice mucho, el psiquiatra al final está pirado. No es cierto. Y yo les recomendaría a los que nos están escuchando que si alguna vez necesitan un psiquiatra, ojalá no lo necesiten, no busquen a un señor que toca el saxofón y se fuma un canuto. Es decir, que busquen a un tío normal. Un señor que va en su coche y es padre de 4 hijos. Será mejor psiquiatra que el que toca el saxofón. Porque si no, se busca siempre, no, este psiquiatra es bueno porque... Claro, de ninguna manera. Entonces la pregunta de Juanje está, ahora es cierto que las ideas son lo más contagioso que hay en el mundo.
Ahora con la fiebre porcina, que estamos todos desquiciados con esta tontería, perdonad que aproveche el micrófono para pequeña opinión respecto a la fiebre porcina, las ideas sí que son peligrosas. Cuando Hitler llegó al poder, lo he dicho varias veces, la mitad de las cátedras de psiquiatría alemanas, donde había personajes de una talla mundial, creyeron a pie juntillas que los alemanes eran una raza especialmente elegida. Y además se demostró científicamente. Hombre, pero una pregunta. Por ejemplo, si a alguien le metieran solo con esquizofrénicos en un momento extremo, o sea, gente que está viendo cosas, oyendo cosas, tal, ¿tú te acabarías volviendo esquizofrénico o es impensable? Es impensable, científicamente impensable. Puede haber sugestión, pero nunca es... Nunca. Y la pregunta es, yo estoy imaginando al doctor Cabrera y me gustaría que lo que quieras, doctor, recordar, ¿no? Porque muchas veces, ¿no? En conversaciones al margen incluso del plató hemos hablado de tu biografía que recuperas en este libro. Yo estuve allí, Memorias de un psiquiatra forense, y yo creo que aún te dejas cosas, seguro que recomendamos. Sorteamos 3 ejemplares, luego haremos las fechas de la feria del libro, porque de verdad que nos gusta, ¿no? Que el doctor Cabrera tenga también este reconocimiento de otro mundo que no es el suyo, que es el científico, el ortodoxo y el que ya sabemos que como es otro, de mucha gente joven que nos lo dice, ¿verdad? Que es que aprende cada semana, y eso me parece también una joya. Experiencias personales, doctor. Siempre hemos visto, por ejemplo, al psiquiatra en determinadas circunstancias, tal y como hemos puesto el panorama, como era antes, que puede llegar a pasar peligro también, tratando a determinados enfermos. ¿Esto es cierto o es mito? Sí, es cierto. Hay varios psiquiatras en España, concretamente, varios psiquiatras que han muerto a manos de sus pacientes. El primer psiquiatra que hizo la primera psiquiatría forense, que es una de mis especialidades, digamos, lo apuñaló un trastorno paranoico que él trataba en un momento de descuido. De hecho, en los hospitales psiquiátricos antiguos, en los corredores, había espejos como estos que se ponen en las carreteras que tienen mala visión, para que nunca perdieras de vista la visión de tu espalda. Porque claro, las cosas eran así y así se las hemos contado. Y entonces, bueno, siempre hay peligro. Ahora te diré una cosa, el enfermo mental de verdad, es mucho menos peligroso y con tratamiento que el normal, Vamos, gente normal peligrosa hay mogollón. Lo digo en plan un poco de broma, pero a ciencia cierta. Solo un 3% de los enfermos mentales cometen algún delito de sangre en su vida. Sin embargo, menudo dato acabas de dejar, siempre lo digo a nivel casi poético, literario, en este caso poesía de romanticismo un poco oscuro, ¿no? Es decir, algunos psiquiatras, algunos adelantados pioneros en esto del estudio de la mente humana, murieron a manos de sus propios pacientes en un descuido. Más preguntas. Nos dicen que le gustaría agradecernos que toquéis este tema porque soy enferma mental. Por desgracia todavía se nos mira mal. Mi enfermedad es un trastorno bipolar. Por cierto, que ese término se ha puesto como... O sea, antes no se conocía tanto y en unos años a esta parte, el público en general, me refiero, se hacen muchos libros y estudios y ante todo le mandamos un fuerte abrazo a este hombre. Hombre o mujer, porque no firmaba, no sabemos. De pequeña me daban miedo los deficientes mentales. Hoy en día soy profesora de educación especial, paradojas de la vida. Un saludo desde Ceuta. Felicidades al doctor Cabrera, soy estudiante de anatomía patológica y me encantan todas sus explicaciones cargadas de sabiduría. Muchos besos. Se dice que el emperador Calígula padecía una enfermedad mental, posiblemente derivada de algún mal físico. Sin embargo, Nerón era un psicópata. ¿Qué diferencia hay entre psicópata y enfermo mental? Bueno, es una pregunta muy interesante esa, porque efectivamente Nerón era lo que se llamaba antes un psicópata, o lo que hoy llamamos trastorno antisocial de la personalidad, un sujeto sin afectividad. Nerón era tan psicópata, digamos, que el propio Séneca escribió un libro para él, de Clementia, sobre la clemencia, para intentar mitigarle. Y bueno, ya sabemos cómo acabó Séneca. Pero es que Calígula era un trastorno psicótico. Es decir, se sabe por los libros de historia que Calígula veía cosas. Eso significa que tenía alucinaciones, tenía delirios, oía voces. Por lo tanto, entre el trastorno de la personalidad o psicópata, carente de afectividad, el silencio de los corderos, todo el mundo lo tiene en la cabeza, y el trastorno psicótico hay un abismo. Ambos son trastornos, pero la enfermedad mental de verdad, auténtica, es la del trastorno psicótico, el delirio. Doctor, una cosa nada más, porque es que la tengo en la mente ahora mismo. Las visiones, alucinaciones, las descripciones que hay, ya no digo de la antigüedad porque imagino que queda poco texto escrito, ¿son muy parecidas a lo que una persona que hoy tiene visiones y alucinaciones os transmite? Es decir, lo que se aparece, que imagino que para nosotros es una visión, alucinación no real, pero para el que la sufre es absolutamente real, ¿se parece? Las alucinaciones siguen existiendo en la enfermedad mental,
pero tienen una patoplastia que se llama, es decir, cambian conforme cambian las culturas. Es decir, antes, por ejemplo, al trastorno esquizofrénico le perseguía, pues, por ejemplo, el emperador. Ahora le persigue la KGB. O sea, la cultura modifica, pero la alucinación es la misma. Y quisiera aprovechar esto que me preguntas o me dices para insistir en algo importante. No todos los que alucinan son enfermos mentales. Cuidado. Porque entonces convertiríamos a todos los místicos de todas las religiones en enfermos mentales. Y convertiríamos, como hizo Freud, muy injustamente, la religión como una gran enfermedad mental colectiva. ¿Y qué te parece que personajes como Jung, que estudiaban la mente de cierta forma y fueron muy influyentes, llegaron a esa delgada línea tan estrecha entre problemas mentales y en ocasiones el umbral del misterio, que dejaran por escrito incluso que sufrieron visiones fantasmagóricas, que vieron fenómenos paranormales? Mucha gente no lo sabe. Algunos de los importantísimos creadores de pensamiento del siglo XX dicen que una de las personalidades más influyentes del siglo XX afirma esto. Es cierto que la psiquiatría, si se aborda sin tapujos, imagino que sin temores, está muy cerca de esos fenómenos que llamamos paranormales. Completamente de acuerdo, porque el fenómeno paranormal, digamos que es el que no tiene explicación física. Teóricamente los psiquiatras tenemos que explicar, aunque sea por enfermedad, esos fenómenos alucinatorios. Pero aquí hay una cosa importante, y es esa alucinación o ese delirio o esa voz que escucha la persona que tiene la enfermedad mental, la puede escuchar también un sujeto sano, pero en un estado de trance. Es decir, un místico en un estado especial de exaltación anímica y emocional puede oír cosas que no significan que está enfermo. Igual que cuando uno está enamorado completamente de su mujer, la ve la más bella y la más inteligente, que es lo que se llama la deformación afectiva de la realidad, que es muy bonita y que tantas poesías se han escrito sobre ella. Es decir, vivimos, como tú dices, en una línea que podemos pisar los dos lados. Apasionante línea, desde luego. Nos dicen buenas noches a todo el equipo de Milenio 3. Dicen que la locura solo vive un piso más alto que la genialidad. Nos lo contaba Jesús desde Madrid. ¿De acuerdo, doctor? Aunque sea brevemente. Hay muchos genios que fueron enfermos mentales. Todos los conocemos, Van Gogh, etcétera. El propio Goya que tú mencionabas. Estaba ya ahí, ¿no? Claro, el propio Goya tenía grandes delirium tremens, que eran síndromes de abstinencia, porque él bebía mucho, entonces tenía un alcoholismo y veía monstruos y los pintaba, como pintaba genialmente. Entonces, la genialidad y la enfermedad mental siempre han llevado de la mano. Pero no necesariamente, lógicamente, los grandes genios han tenido una enfermedad mental. Francisco Sánchez nos dice: yo conocí el psiquiátrico de Oña. Algunos enfermos les dejaban salir por el pueblo. Bueno, es normal, ¿no? Sí, totalmente. Porque lo que pasa es que yo me acuerdo del de O'Donnell, el de Menorca, el que hay en el hospital de O'Donnell, que también salen a pasear por allí. Claro. Los que están más o menos... Sí, pero este muchacho que nos ha escrito esto, conoce ya el Oña moderno. O sea, ahora hay un hospital psiquiátrico en Oña. Y por supuesto que salen por el pueblo. Es decir, salen, toman café y si tienen que dormir allí duermen, igual que en Cienpozuelos. Nadie está encerrado con cadenas en ningún lado. A veces se precisa de alguien que se preste a escuchar para no llegar a la locura, nos decía Fina desde Barcelona. ¿Se puede luchar contra la genética o estamos predeterminados desde que nacemos a sufrir una enfermedad mental? Lo preguntaba Carmen. Esa pregunta es muy interesante porque todos no la hacemos. Es decir, ¿qué parte yo he heredado de mis padres? ¿Y qué parte puedo yo modificar respecto a mi futuro? Y entonces nos dividimos en dos grandes grupos de personas. Los que creemos que la genética es dura pero se puede modelar, y los que dicen que la genética es un fatalismo. Yo pienso lo que decía Ramón y Cajal, que fue un premio Nobel que tuvimos en España magnífico, descubrió la neurona concretamente. Él decía que el hombre y fue brutal, porque en 1906 le dieron el Nobel por eso. Y él decía una frase, que es la frase que adorna, por cierto, el Hospital de la Paz de Madrid. Decía: el hombre es escultor de su propio cerebro. Tú puedes esculpir tu cerebro. Si tú estudias mucho, haces más grandes tus neuronas. El que nos esté escuchando, que sepa que si lee, estudia, observa y curiosea, tendrá más neuronas y eso incluso le protegerá de la demencia en el futuro. O sea, hay un cambio físico gracias a la cultura, y eso me parece que son cosas que pocas veces se dicen. Por cierto, que Ramón y Cajal, doctor, utilizaba el hipnotismo y le interesaba el hipnotismo. Lo que me has contado de tu padre me ha impresionado. Pero ¿no está también la delgada línea del misterio en la propia hipnosis, sea psiquiátrica o no? ¿No hay un misterio con un trasfondo que no se acaba de comprender? Esto de anular la voluntad. Sí, porque la hipnosis es un sueño inducido donde, al caer todas las censuras que tenemos estando conscientes, uno se va retrotrayendo en el tiempo hasta los comienzos. Hay quien dice que se va más allá,
que incluso puede llegar a la memoria filogenética. Hemos dicho muchas veces en diversos programas que tenemos dos memorias, la nuestra individual y la de la especie. ¿Cuántas cosas recordamos que son de la especie? Es decir, recuerdos que incluso van hasta las cavernas. Muchos miedos que tenemos hoy son los mismos que tenían los hombres de Altamira. ¿Hay alguna escena, doctor Cabrera, que se te haya quedado en la retina, que hayas visto hacer algún enfermo mental? Por lo extraño, por lo extraordinario, por lo inesperado. Las más trágicas son el suicidio. Es algo que no he podido superar nunca. Cuando el enfermo mental se suicida, y he tenido que atender muchos casos de estos, no lo puedo olvidar. Yo podría olvidar una autopsia o un tratamiento, pero cuando el enfermo mental se suicida de manera muy brutal. Es decir, el enfermo mental que se suicida lo hace tratando de destruirse. Y entonces son esos suicidios tremendos donde se clavan ellos mismos una hacha, ellos solos. Es decir, eso es trágico. En lo trágico que a mí me corresponde como forense. Esas son las cosas que más me han impactado. En lo malo y en lo bueno, lo increíblemente dóciles que son cuando están bien. Es decir, yo he ido, por ejemplo, a una misa en Cienpozuelos con 300 enfermos mentales en la iglesia y que no se oiga una mosca. Eso es increíble. Cuando tú vas a cualquier iglesia, a una parroquia un domingo, y la gente para comulgar se dan codazos. Y lo digo defendiendo la magnífica docilidad que tienen los enfermos mentales. Doctor, hemos tenido y hay cientos de preguntas, ¿no? Sí, hay cientos de preguntas, y yo lo que invito al doctor Cabrera es que vuelva en otra ocasión y tengamos esta lección de una hora, ¿no? Porque claro, se quedan tantas cosas, cientos de mensajes, por las 3 vías diferentes. Vamos a sortear este libro. ¿Por qué este libro, doctor? ¿Puedes hacerlo en titulares como tú sabes? ¿Por qué? Sí, es muy simple. Yo decía en la introducción del libro que la vida de las personas tiene como 2 fases, una de acción y otra de reflexión. Y cada uno debe poner el límite entre la acción y la reflexión. Y para mí ha llegado ese límite. Quiero decir, yo no soy muy mayor, tengo 52 años, pero es difícil que yo viva muchas más cosas interesantes. Viviré, reflexionaré cosas, y este es el punto. Por eso digo, voy a escribir lo que he visto y ya veremos en el futuro lo que me depara. ¿Qué se va a encontrar la gente? Aunque sea así a vuela pluma, cosas que le pueden sorprender. Bueno, verte tirándote en paracaídas es sorprendente. Es una cosa hay cosas que no cuento, pero es Memorias de un psiquiatra forense, que no hay muchas en nuestro país. ¿Qué puede aprender la gente? Realmente es una biografía sencilla de mí, que lo he hecho además sin ningún tipo de jactancia, o sea, porque no tengo ningún tipo de rollo y no carezco de vanidad. Decir esto en los micrófonos suena un poco... Y no, el ego para mí no existe, y la ansiedad tampoco. Por lo tanto, la gente se va a encontrar un recorrido biográfico de mi propia vida y cosas curiosas que me han sucedido. Pues estar en Nueva York cuando las torres fueron tal, estar el 11 de marzo atendiendo a las personas que sufrieron el accidente de Madrid, el accidente del secuestro, pues estar en París cuando se mataba a Lady Di. Cosas que el azar me ha conducido a ellas. Te pillan todas, Todas. Hay quien dice que soy un gafe y por eso ya, cuando viajo, procuro... Ya sabemos que no, simplemente por los datos de audiencia, ¿no? Cuando viene el doctor, de gafe nada. Yo estuve allí, José Cabrera, vamos a sortear 3 ejemplares, lo ha hecho Ediciones Encuentro, que hacen, por ejemplo, unos libros de tema medieval y románico impresionantes. Te felicitamos, doctor, muchas gracias. Solo te pido que vuelvas a esta que es tu casa, para aprender un poco contigo. Oye, te iremos a ver el día 5, ¿no? Sí. Día 5. Ahí estaré con en la gente. caseta del Corte Inglés, por la tarde. Por la tarde, sí, señor. Oye, pues nos pasaremos, Sí, ¿no? muchas Aquí gracias. los del ¿Verdad? equipo, a Claro que ver sí. si nos firma un Doctor librilla. Cabrera, día 5, yo estuve allí, de verdad que es de las personas que yo tengo que decirlo, que han sido un auténtico lujo y que seguirán siéndolo, porque ahora estamos ya finalizando temporada, casi en radio y en tele, casi, quedan muchas sorpresas, pero de verdad alguien con el que siempre aprendes de forma didáctica, y tan poca gente así, doctor. Gracias por ser así, gracias por este libro, gracias por ser amigo de la nave del misterio. Gracias. Gracias a vosotros de todas formas, porque aquí se está fenomenalmente. Estoy como en mi casa. Ah, qué bien, de verlo. Es Yo te decía, quédate más tiempo. No, por favor. Doctor, un abrazo muy grande. A vosotros. Suerte. Sonidos de lo más profundo de la mente. Hemos hecho un viaje con todo un experto, y además es que se nota, le tenemos mucho afecto, lo consideramos uno más del equipo, y ahora cuando entrábamos, Jorge decía, es que es un maestro los que sabemos de periodístico. Comunicación y los que lo conocemos hace muchos años, pues arrasa tanto en televisión y tiene las audiencias que tienen en día a día y cada minuto que se ve en la radio, en televisión, perdón, que se puede ver cada 30 segundos en cualquier cadena. Es que es
brutal en el sentido de que es muy difícil encontrar una persona que tenga esa capacidad de erudición y esos conocimientos y sea capaz de comunicarlo pues de tú a tú de una forma tan magistral. Me ha gustado mucho tu pregunta, Juan Gesales, si se puede contagiar, porque siempre está esa sensación, ¿no?, de los lugares que concentran cosas. Teníamos un dato, quiero que lo escuchéis muy atentos, va a haber una serie de grabaciones y podemos decirlo, es casi un poco anecdótico, ¿no? Pero hicimos este programa, planificamos esta idea de viajar un poco desde ese corral de locos de Goya hasta la antigüedad, hasta el presente, en estos reclusos de enfermedad mental, ¿no?, lugares de reclusión de enfermedad mental. Y lo hicimos porque en un centro más o menos, no idéntico, pero similar a una residencia con diversos tipos de dolencias, una oyente nos envió una serie de cosas. Me impresionó, pero me impresionó porque primero en este lugar habían ocurrido, y sirva esto como guinda al tema anterior, todos muy atentos por favor, si estáis en la cama, los cascos bien altos ahora, porque no es fácil, como todo lo que tiene que ver con las psicofonías. Carmen, esta historia empieza con una muchacha que hace servicio, digamos, de guardia en uno de estos centros. Lo hemos imaginado ya antes, un pasillo todo moderno, claro, pasillo largo, oscuro. ¿Y se le ocurre qué? Pues ella hace guardias en esa residencia, está toda la noche, tiene que estar despierta, pendiente de si desde alguna habitación, por ejemplo, llaman porque algún enfermo, algún paciente necesita algo. También tiene que estar pendiente de ese pasillo por si acaso alguien se levanta por la noche y va deambulando por esas estancias. Tiene que estar vigilante. Y es un pasillo donde, pues al parecer, estaba un poco intranquila. Y decide con un teléfono móvil, pero no porque le hubieran hablado de ninguna aparición ni nada por el estilo, pero sí, como es inquietante por las noches, además ella nos lo contaba, una residencia de noche con esos largos pasillos en cualquier lado impone, y a ella pues la imponía algo. Y cuando estaba precisamente frente a él, decidió coger su teléfono móvil y empezar pues como a grabar un trocito, pero sin darle la mayor importancia y sin pretender sacar nada. Pero el caso, Iker, es que esa noche graba algo. Escuchamos a la protagonista de esta historia, María. Sí, vamos a oírla. Y así grabando, grabé un momento, dejé de grabar y no hice más caso, sino que seguía lo mío, ¿no? A vigilar y a realizar las tareas que tenía que realizar. Nada, no puedo decirte ni que yo sintiera nada especial, ni que yo notara algo, ni que yo escuchara nada allí, ¿no? Simplemente estaba como jugueteando con el móvil. Muchas veces escucho la radio, pues allí estaba jugueteando con el móvil y eso, acordándome de que a compañeros míos pues a lo mejor le imponía mucho el pasillo y tal, y me dio por grabarlo. En ocasiones eso, como un juego, ¿no? Surgen estas cosas. Sí. No podemos decir qué es ni qué no es. Hemos repetido en 3 ocasiones algunas voces. Le pido a nuestro compañero Carlos Ródenas, que nos está poniendo este fondo musical espectacular. Hay un poco de voces de fondo, ¿no? Casi. Voces de la mente también. Voces de esos lugares donde ha habido en ocasiones sufrimiento, abandono. Bueno, pues la primera voz que vamos a escuchar, repito 3 veces, hay que estar muy atentos, dice atentos, nunca mejor dicho, atentos o atento, parece como si llamara la atención, ¿no? De niña o una voz muy juvenil de una mujer, y como en un susurro dice atentos. Pues si te parece, Carlos, compañero, incluso vamos descendiendo la música para que se oiga perfectamente solo el documento sonoro, porque la grabación tiene ese sonido de fondo, ¿no? Característico. 3 veces seguida, atento o atentos. ¿La habéis escuchado? Yo creo que se entiende muy bien. Atentos. ¿Santi? Sí, se entiende. Yo creo que es de las más claras que hemos puesto en este. Hombre, en cascos siempre nos pasa, ¿eh? En cascos siempre hay una sensación de que se oye más todavía. Vamos a repetirla. ¿Podemos, Carlos, repetirla? Vamos a escucharla de nuevo, porque es verdad que ahora, y yo pido disculpas porque mucha gente que va en el coche, que va, bueno, pues digámoslo así, viajando y, bueno, tranquilos, por eso la repito, para que la gente no tenga que estar ahí, ¿qué hemos oído, qué no hemos oído? Con tranquilidad total. Atentos, pero es verdad que parece una voz de una niña, pero muy cerca del micrófono de ese teléfono móvil. Repetimos.
Aquí desde luego se oye de forma clarísima, Juanje. Sí, y además con una sutileza que comentabais, que es una voz de una adolescente o una niña, voz femenina seguro. Y como decía también Santi, de las más claras que he escuchado. Y además que bueno, que esos lugares tan terribles, como decía el doctor Cabrera, en los que queda esa energía, ese algo que yo creo que puede dejar el cerebro mucho más con hueso roto, como el ejemplo que ponía, ¿no? Que hay lugares más terribles son los manicomios. Una punta que sí me gustaría dar: las imágenes más terribles que se ven siempre en cualquier cadena de televisión cuando hay una guerra son las de los manicomios abandonados. Recordamos, por ejemplo, la caída de Ceausescu, Afganistán, cualquier lugar. Siempre los periodistas, cuando llegan a una ciudad que cae ante la llegada de otro ejército, van siempre a los manicomios y a los orfanatos. Niños y locos abandonados, siempre lo más terrible que nos dan toda la guerra. A mí me parece rara esta voz, no sé, me parece muy humana, sinceramente. No quiero decir nada con eso, pero es verdad que me parece muy próxima al teléfono. Aunque, dato, Carmen, ella iba completamente sola, no había nadie, todo estaba cerrado y un pasillo oscuro, simplemente. Tampoco parece alguien que pronuncie una voz en una de las habitaciones y se cuele, porque es que está como al lado. No, ella estaba sola, solo había un compañero durmiendo, que es el que se turna con ella para hacer las guardias. Estaba en otra habitación, cerrada, con puerta y todo, con lo cual no podía ser él. Y en ese momento no había ningún enfermo que estuviera despierto, no recibe ninguna llamada de ninguna habitación, está completamente sola en un pasillo. Además, nos ha mandado esa imagen de móvil en la que se puede ver cómo va como caminando hacia el pasillo, se ve la oscuridad, cómo mueve el teléfono pero sin intentar da un poco de grabar miedo nada. El hecho de que, claro, hay un dato interesante, se graba con ella grabándolo por el móvil en tiempo real, no hay nadie al lado, ella no habla y va entrando y se ve el pasillo oscuro. Sí, hay momentos incluso en que la oscuridad es total, sí. Luego se va viendo las habitaciones. Sí. Hay otra voz, parece que hay un nombre, algo así como Fátima, pero es muy difícil de escuchar, y lo que importa, lo que se puede escuchar es que luego dice dentro, algo parecido a dentro. Pero vamos a pedir vuestra participación como siempre. 7640 palabra clave milenio desde el móvil. Cadenaser.com, en ese lienzo en blanco, ¿no? Hay que pinchar Milenio 3 o hay que acudir. Bueno, veis enseguida dentro de cadenaser.com, en lugar de dejar tu mensaje, ¿no? Sí. Sale claro y a sale la derecha justo en cadenaser.com. Como siempre, tu mensaje. Gracias a los amigos de cadenaser.com y luego el mail milenio3@cadenaser.com. 3 veces de contacto, a ver qué escucháis vosotros, porque aquí yo no lo tengo claro. Santi, Juanje, Carmen, dentro, 3 veces repetida. Dentro, pero puede ser dentro, puede ser, no sé, ¿qué os ha parecido? Sí, yo escucho dentro también. Claro, es lo de siempre, si te dicen la palabra, escuchas, si no... Sí, esta es más típica. Esta es de las que, bueno, sí, vale, pues dentro, pues porque ya tienes la palabra en la cabeza, pero vaya usted a saber si me hubiese concienciado de escuchar otra cosa, si lo hubiese Sí, si alguien te dice exactamente muerto... No, lento. Víctor, incluso. Perfectamente. Escuchamos de nuevo, Carlos, ¿podemos? Vamos allá. Es muy curioso porque por mucho que intentes poner otras voces, como te hayas quedado con el esquema mental de que dice dentro, solo vas a escuchar dentro. Es muy curioso. O Víctor, como decía Juanje ahora, pues escuchas Víctor. Seguimos con el testimonio de esta mujer, de esta empleada, que, bueno, está, yo creo que más que asustada, sorprendida por lo que le había ocurrido. Ella con su móvil dentro del pasillo, esto es lo que nos contaba. Parece que como si se escuchara algo, como si fuera una voz, pero tampoco le di una importancia. Intenté hacer memoria, pensar, no, pero verdaderamente estaba yo, en ese momento estaba yo sola. Intenté pensar, bueno, se habrá recogido una voz de alguno de los usuarios, pero después pensándolo, pues estaban como demasiado lejos para que se cogiera la voz de esta forma, que es como casi un burro, ¿no? Se puede decir. Importante, 2 y 17, o sea que ella, Carmen, era incluso escéptica, o es más o menos escéptica en torno a lo que ha surgido. Sí. No es que diga esto es una voz de... Intentó dar una explicación y, repito, lo curioso es que el documento está en el móvil grabado en tiempo real, que si alguien hace un fraude o se acerca, pues se vería, ¿no? Sí, además es que, ya te digo, si solo tuviéramos la voz, no podríamos saber en qué posición estaba grabando, pero al contar con la imagen de ese teléfono móvil, pues sí que podemos ver que nadie se acerca por delante al micrófono, que no hay nadie alrededor, que hay una completa oscuridad, un recinto de noche,
¿Y por qué surgen esas voces? Pues es lo que no hemos podido aclarar a nuestra amiga María. Bueno, a ver qué os parece esto, porque yo estaba en el estudio pequeño que tenemos aquí donde vamos sacando los sonidos que van a ser protagonistas de la noche, y en una zona sin voz, o sea, en una zona que ella no identificaba nada, yo identifico como una serie de gritos o de un grito que, cuidado, igual aquí no tiene ningún tipo de valor, ningún tipo de interés, no, porque lo tiene, porque hay como unos sonidos. ¿Pueden ser sonidos naturales de ese pasillo, de ese lugar? No lo sé, pero yo desde luego en el programa de edición de la radio escuchaba algo y lo he recogido y simplemente os lo pongo para ver qué opináis. Es como una voz extraña, como un pequeño alarido, pequeño grito. No lo sé, yo estoy un poco confundido. A ver qué escucháis y me decís. ¿Escucháis algo, compañeros? Pero era como un grito de... Ahora no sé si me parecía hasta un tipo de pájaro o algo así. Puede ser cualquier cosa, ¿no? Sí, este sí puede ser. O las tuberías. Sí, un sonido exactamente, cualquier cosa, ¿no? Pero que se había registrado y claro, aquí con los cascos lo oímos de forma bastante curiosa. Quizá último dato interesante, Carmen, que en ese lugar otros compañeros de las guardias a posteriori cosas. le comentan que han notado muchas cosas, ¿no? Sí, habían notado, por ejemplo, cómo alguien le soplaba cerca de la nuca. Hay que decir que no es un recinto antiguo, es un recinto moderno, que no tiene muchos años. Allí, que ella sepa, nos comentaba, no ha ocurrido nada extraordinario. Simplemente que por las noches, y ella misma lo comentaba, dice, puede ser sugestión lo que han pasado mis compañeros o incluso lo que he vivido yo. Dice, pero claro, cuando ya hay unas voces que se graban, eso es lo que me extraña. Sus compañeros únicamente, ella nos lo comenta, una especie de soplidos cercanos. Pero sí que es verdad que hay compañeros que me cuentan pues que a lo mejor han sentido como si le soplaran en la cara. Yo personalmente nunca he sentido este tipo de cosas. Pero sí es verdad que hay compañeros míos que cuentan alguna cosa extraña que le ha sucedido. Lo que sí es verdad que eso que hay que tener en cuenta pues el factor de que uno pues pasa muchas horas durante la noche dándole vueltas a la cabeza y claro, se puede llegar a sugestionar, claro. Pero sí que hay compañeros que cuentan cosas. En fin, pues esa es la historia. Queríamos poner simplemente el dato que nos había obligado o nos había sugerido hacer este tema, duro, tremendo, porque es un tabú todavía, las instalaciones para la recuperación o reclusión de los enfermos, cómo esa ruptura de las cadenas de un lugar en Francia provoca también una idea de que la psiquiatría y la reclusión tienen que ir por otro cometido, y imagino que se ha avanzado muchísimo, aunque el doctor Cabrera ha soltado perlas impresionantes de lo que se sabe y no se sabe hoy. La primera, su padre, prestigioso, importantísimo forense que hipnotizaba. A mí eso me ha llamado mucho la atención y creo que es un detalle interesante. Una vez más, la heterodoxia, Santi, la heterodoxia de cosas que son casi mágicas metidas en la investigación absolutamente científica, ¿eh? Lo tenemos ahí el ejemplo. Sí, además es que la investigación de la mente debió de ser, sobre todo en aquellas épocas, una tarea de titanes, algo para lo cual no había métodos, no había escáneres para ver qué áreas del cerebro se activan, por qué y por qué no había otros medios. Pienso, por ejemplo, en que en algunos pioneros, Skinner, por ejemplo, que es un teórico que se estudia en todas las facultades de psicología y de psiquiatría, como uno de los padres del conductismo, tuvo que, para desarrollar su teoría, había una cosa que se llamaba la caja de Skinner, que era una caja en la que metía animalitos para someterle a diversos estímulos, etcétera, etcétera. Skinner metió a su propia hija durante un año en una caja de Skinner, cuando era muy pequeña, y allí la utilizó como sujeto experimental. No tenía evidentemente acceso a otro ser humano, a otro bebé humano, y digamos que tuvo que hacer ese sacrificio de la carne de su carne, pues emplearla para hacer avanzar sus propias teorías, con lo cual imaginar lo que debió de ser la investigación de la mente en épocas en las que no había absolutamente ningún medio material más que el propio ingenio del hombre, pues nos da una dimensión de la categoría de personajes como el propio padre del doctor Cabrera, que en un momento en el que supongo que en España de hablar de hipnosis era como hablar de extraterrestres, casi poco más o menos, pues debió de tener un camino solitario y duro.
imagino que mucha gente está opinando sobre las voces. Sí, nos dicen la mayoría de ellos que algunas suenan muy humanas, sobre todo la primera. A mí me ha parecido también que sonaba muy humana. La segunda psicofonía escucho desesperado, como lo escriben, como desesperado. Así en dos intervalos. Lo has hecho bien ahora, ¿eh? Muy psicofónico, sí. Claro, es que lo leo y desesperado. Buenas madrugadas a todos los milenarios. A mí me parece el sonido como si fuera de una lechuza. Nos lo dicen los gemelos de Quesada. Bueno, las lechuzas, que yo he oído muchas en el campo, es que te pegan unos sustos. En Ochate había una que daba miedo. Sí, te pegan unos sustos tremendos. Unos gritos que no veas, ¿eh? No, y hacen unos ruidos susurrantes a veces que efectivamente... Un lenguaje extraño ahí. Sí, que efectivamente te ponen los pelos de punta y si no conoces los ruidos del campo, te puedes creer que te está visitando el fantasma que sea. Y otro de los sonidos más terribles que recuerdo de mi niñez en mi pueblo es los gatos en celo que parecen niños llorando. Total. Sí, es verdad. Es algo más, muchas horroroso. Historias de niños llorando, yo creo que surgen de ahí. Muchas historias del sonido de niño llorando tienen que surgir porque, o sea, no distingues casi el sonido de un bebé al de un gato, ¿eh? No, yo me horrorizaba de niño. Yo llegué hace muchos años, me acuerdo que volví a mi casa de madrugada y de repente escuché un niño llorando. Y automáticamente dije, hay un niño metido en un contenedor, porque sonaba de entre unos contenedores de basura. Y efectivamente, dije, jolín, pues esa historia que tantas veces ha saltado a los medios de comunicación, digo, pues mira por dónde voy a acabar sacando un niño de un contenedor. Afortunadamente era un gato, pero te puedo asegurar que estaba convencido en aquel momento. Pues fíjate, yo en la radio, te estoy hablando de hace, pues sí, 18 años ahora, en una de las primeras emisoras en la que yo estaba, recibimos un día el caso de un vecino que tiene explicación, como lo ha ocurrido Santi ahora, lo que ha contado, y que a mí me puso los pelos de punta solo de imaginar el terror de aquella persona. Era en una localidad cercana a Alcalá de Henares, un pueblo tranquilo, y una persona está en su casa. Está sola. No es su casa, sino que es un lugar que ha alquilado. Y entonces empieza a escuchar el llanto de un niño, pero en la habitación de al lado. Entonces aquel hombre, Vicente, me contaba esos minutos antes de descubrir el misterio que ya todos estáis evidentemente señalando, ¿no? De él entre las sábanas, cogido hasta el cuello, dudando si salir o no salir, porque aquel gato que se había colado en esa casa que era la suya estaba aullando exactamente como un niño. Y él, que era hombre de campo, decía que era tan increíble que no podía distinguirlo. Y decía, ¿pero qué hace un niño en una casa que yo he revisado completamente? En la que estoy solo, un pintor. En el cuarto donde están los botes y los lienzos, un niño llorando. Al final descubrió evidentemente que era un gato, pero esos instantes antes de ir caminando hacia la puerta y diciendo, ¿quién demonios ha metido un niño en un lugar que no tiene ventana? Y eso era una puerta cerrada. En fin, son historias, pero que a veces tienen explicación, aunque la explicación no quita para nada el miedo. Luego seguimos sabiendo qué dicen nuestros amigos. Pues es que se oyen de todo. Claro. Sí, desde, parece que dice viento, un saludo, Antonio de Murcia, buenas madrugadas, nave del misterio. Me parece que es ella por el timbre de voz y el acento, nos lo decía Tony de Mallorca. Y la segunda, pues no lo sé. Yo oigo víspera, nos dice Juan de Bilbao. Yo he oído lepra, lo comentaba Sofía. Madre mía. Yo entiendo puerta o basta en la del hombre. Sois los mejores, gracias por hacernos la noche más amena a los que trabajamos, porque qué miedo. Y que yo creo que dice vuelta. O sea, enhorabuena por el programa. Gracias a vosotros sí que sois mucho los mejores. Cuidado. Alex de Tarancón nos lo decía. ¿Mucho cuidado a nosotros o qué dice no, la voz? parece que dice mucho cuidado en la segunda grabación. Bueno, por cierto, y Santi, que se oyen bien, ¿eh? Nos Santi, lo dicen que tiene un transistor de 15 y lo están centímetros escuchando bien. y que lo escuchan perfectamente. Santi, Juanje, Carmen, ¿sabéis quién era Fermina Rudi? Fermina Rudi, otra historia, ¿eh? Hay una placa que le recuerda. Pues publicaba en la revista Más Allá un buen amigo, Ángel Briongos, siempre atento a todo lo que ocurre en esa mágica tierra que es Aragón, la historia de otro gigante, porque hemos conocido varios, ¿eh? Hay uno cuyo esqueleto, ¿verdad?, Luengo Capilla, está en ese museo de antropología, mostrando ahí, bueno, una dimensión impresionante y más para la época. Pero de Fermina Rudi no sabíamos absolutamente nada, y él ha expurgado este material. Otro gigante, y como gigante, adorado y temido, y con vida y muerte de misterios. Don Ángel Briongos, en Zaragoza, buenas noches. Hola, buenas noches, Iker. ¿Cuánto tiempo, amigo, sin escucharte? Muy bien. ¿Qué tal estás? Muy bien, muy bien. Encantado de estar con vosotros, de saludar a todos, a Juanje, a Carmen,
a Santiago, en fin, a los tercermilenarios, a todo el mundo. Ángel, pues un reportaje estupendo. Fermín Arrudi, bueno, gigante porque alcanzó, ¿qué dimensiones? Pues bueno, alcanzó 2,29 metros. Estamos hablando ya de una talla pues considerable. Creo que esa misma talla precisamente la tiene el jugador de baloncesto chino. Este famoso... Sí, Yao Ming. Sí, exacto. Sí. Y creo que es la misma talla precisamente. Lo que pasa que, claro, en este caso, la diferencia en el tiempo, ¿no? Y la diferencia también de haberse entrenado precisamente para jugar, pues bueno, cambia mucho lo que es la corpulencia entre uno y otro, ¿no? Pero bueno, fotos impresionantes, Ángel. Las fotos son impresionantes, la verdad. Es que tenía que impresionar. Ya no estamos hablando como, por ejemplo, un ser un poquito, bueno, más alto, como era 2,35, 6 centímetros más alto, Joaquín Hugo Capilla, el gigante extremeño, ¿no? Pero más estilizado, con menos fuerza. Aquí estamos hablando casi de un ser de la fortaleza, quizás como la del gigante de Alzo, ¿verdad? De Guipúzcoa. Un gigante tipo colosal, ¿verdad? Ángel, colosal. O sea, ahí veías un forzudo de circo y encima medía 2,30, vamos. Exacto, estamos viendo un forzudo de circo que levantaba, comenta la leyenda, que levantaba pesos que 4 hombres no podían levantar, que tenía incluso la fuerza de 7 personas normales. O sea, estamos hablando de alguien que realmente asustaba cuando si te lo cruzabas en cualquier calle. Evidentemente no podía dedicarse a otra cosa que le diera más rentabilidad que la de un circo. Y esta gente encontraba en el circo y en las exposiciones y en el mundo un poco siniestro, pero claro, siniestro para nuestra visión políticamente correcta, pero era su sustento, ¿no? Sí, la verdad es que era su parada de los monstruos, ¿verdad? Porque desde luego no podía trabajar de otra cosa, porque a ver, ¿cómo le das una azada a un señor de estos que apenas puede agacharse, que tienen problemas con esa extrema, el peso? Estamos hablando, por ejemplo, de que con 21 años ya medía 2,18 metros de alto cuando llega a Zaragoza para promocionar su primera gira y pesaba 130 kilos. Estamos hablando de personas corpulentas, anchas de hombros, que son lentas, torpes, entre comillas, en los movimientos y que, bueno, pues si dejan caer su mano sobre alguien, de hecho había gente que incluso en Cuba, creo que fue en una de las giras, cuando alguien quiso incluso medirse en la fuerza con él, ¿no? Y cogió una pala como para darle, para decir venga, y lo levantó incluso a la persona con la pala en alto, tal como estaba agarrándola, ¿no? Oye, ese también es de reportaje, el que derretó el gigante Fermín Arrudi. Sí, yo creo que ese también estaba como desde la primera hora, vamos, para psiquiátrico. Sí. Oye, una cosa, Ángel, que mucha gente, estoy seguro que tiene dudas sobre esto. Primero, ¿había algún componente genético? Y segundo, ¿qué época estamos hablando? Estamos hablando que nace en 1870 y muere en 1913. O sea, estamos hablando el intermedio del 19 al 20. Es lo que estamos hablando, justo en la época de los circos ambulantes, del tema de los monstruos y todo esto que llevaban. Porque querámoslo o no, él no era un monstruo, evidentemente, pero sí que podía ser considerado como tal, ¿no? Y con los mismos problemas, incluso psicológicos, hablando tanto de la locura, de hecho te podría llevar a la locura una de estas patologías, ¿no? ¿Verdad? Como estabais comentando antes. ¿Y sus padres, Ángel? Sus padres normales. Vemos lo que es la foto de apertura del artículo, que están ahí, sus padres, está su hermano Valero también, y está su mujer, porque casa con una francesa que casa en 1897 concretamente, y bueno, es fantástico ver como el bombo y platillo que se dio en París, existe una contraportada a color del dibujo del gigante sobresaliendo por encima de todos los carromatos y demás, con su mujer vestido de traje. Bueno, sí, es impresionante la verdad todo lo que rodeó la vida de este hombre. Oye, Ángel, y una cosa importante, facultades mentales, siempre hay una relación, dicen que estas personas tenían cierto retardo, se ha hablado de algunos casos de que no eran personas muy sencillotas, muy ingenuas. ¿Cómo era el caso de Arrudi? Pues el caso de Arrudi no tenía ningún problema de ese estilo, al parecer, claro. Yo principalmente creo que eso lo da un poco la macroencefalia, ¿no? Quizás ese tamaño descomunal también de la cabeza, del propio cuerpo, que puede dañar incluso las cuerdas vocales, y en este caso con Fermín no pasó, no ocurrió esto. De hecho, él cantaba jotas, tocaba instrumentos de música, que no le habían enseñado ni siquiera a tocar, pues seguramente cancioncillas en los momentos, en esas horas interminables de ir con los circos de un pueblo a otro, carromatos, pues claro, pues vamos a perfeccionar nuestra carrera de circo, ¿no? Pues que mejor que si me canto una jota, pues si aparte toco la bandurria, desde luego tenía que ser algo digno de ver, ¿no? Digno de ver, desde luego. Oye, Ángel, una cosa importante también, se ha hablado mucho
de la bonomia, ¿no? O sea, de personas muy normales. El Gigante de Alzo dicen que impresionaba con su envergadura. Ahora Juan G tiene ahí un pequeño ranking de gigantes españoles que impresionaba con su envergadura, pero que era un bonachón, que era incapaz de hacer daño a nadie. Y este hombre... Igual. O sea, se veían tan superiores, ¿no? Sí, claro, se veían así, entonces ellos no podían, o sea, es que no podrían ni jugar ni tan siquiera porque saben que hacían daño. Estamos hablando de una mano de 28 centímetros de largo, creo que el de Alzo tenía 40, creo recordar, no lo tengo claro, pero estamos hablando de una mano que, bueno, que realmente te coge la cabeza a cualquiera de nosotros como un balón de baloncesto, ¿verdad? Y te podía levantar prácticamente en el aire. Estamos hablando de una fuerza descomunal. Ya no hablamos de un gigante... es que estamos hablando de alguien realmente curtido en los montes, en Sallén, que el siguiente pueblo ya es francés, o sea, estamos hablando Sallén de Gallego, en Huesca, ¿no? Y claro, estamos hablando que se ha criado en la montaña. Se llega la leyenda que a lo mejor es verdad, quién sabe, ¿no? Llega a contar que incluso mató a una osa en el Pirineo, con un cuchillo montero y, bueno, pues a cuerpo descubierto, ¿no? Prácticamente, más que con el cuchillo y con sus manos, ¿no? Se comenta que incluso para cruzar un río y llevaba un burro y el burro no quiso cruzarlo y, bueno, pues no hizo más que meter la cabeza por debajo del burrico, se lo echó a las espaldas y la carga que portaba el burrico no fue ningún problema para Fermín Arrudi. O sea, estamos hablando... Sobre aragonés de pro, vamos. Pero yo creo que sí, total, ¿eh? La verdad es que se casó, tuvo hijos, cuéntanos. No tuvo hijos, pero se casó con Luis Carl Dupois, francesa, esta joven, y bueno, pues digamos que hay una leyenda ahí que no se ha tocado mucho, no se ha ahondado, quizás porque todavía incluso puede haber sensibilidades, ¿no? Pero claro, habla de que al parecer su mujer pues acabó con el manager Rabinat pues liados, ¿no? Y cuando muere Fermín, desgraciadamente, pues bueno, por la muerte, ¿no? Pues parece ser que esta casa con el propio manager, ¿no? O sea que, pero bueno, son cosas de la vida y que estamos acostumbrados a verlo, entonces tampoco veo por qué darle ni más ni menos importancia, ¿verdad? Antes de saber un poco de la muerte de Fermín Arrudi, el gigante aragonés que nos recupera nuestro amigo Ángel Briongos, Juan, en titulares, ¿hubo otros gigantes con medidas que nos van a sorprender? Sí, voy de menos a más aquí en España, lo que la ciencia hasta ahora ha medido y catalogado. Tenemos al gigante de Béjar en Salamanca, con 2 metros 18 y 161 kilos, que no está nada mal. No está nada mal. El gigante de Sama, en Asturias, con 2 metros 20. Agustín Luengo Capilla, el que estabais hablando de la provincia de Badajoz, con 2,35. 2,35 y el más grande, del que se tenga constancia, Miguel Joaquín de Elisegui Ateaga, que es el gigante de Alzo, 2 metros 42, 203 kilos. Sí, el gigante de Alzo, que por cierto tiene una especie de monumento en su caserío, lo estuvimos filmando en Alzo, en Guipúzcoa. Me ha sorprendido mucho ver en tu reportaje, Ángel, que Fermín Arrudi tiene una placa en una calle. Sí, tiene una placa reciente que le han puesto en homenaje. Oye, yo creo que estas iniciativas de los ayuntamientos, verdad, que están muy bien, recordar a sus hombres ilustres y a una persona además que se paseó por toda Europa, que llevaba el nombre de Aragón. Creo que nadie lo ha podido llevar más alto que él nunca, ¿verdad? Y bueno, creo que es fantástico estas cosas, igual que se han hecho por acá, bueno, que se han hecho, incluso creo que hay un museo, ¿verdad?, del gigante de Alzo, del gigante extremeño también, que su esqueleto ahí se conserva, oye, lo tiene todo un instituto de antropología en Madrid, ¿verdad?, el museo de se puede ver perfectamente, claro, es impresionante. Claro, estamos hablando de que realmente estos gigantes, o sea, si hubieran sido personas normales no estaríamos hoy haciendo este programa, ¿verdad? Por supuesto. Pero es que verdaderamente su altura pues era considerable y pues llamaba la atención. Pues es que aquí no va a llamar la atención. Llamaría la atención hoy en día, pero en aquel tiempo de las maravillas de la Fíjate el mensaje que acaba de llegar, Ángel, al 7640, Carmen. Pues nos dice simplemente: Fermín Arrudi es mi tío bisabuelo y lo más grande que tenía era su humanidad. Un saludo, milenarios. Bueno, curiosísimo, pues muchas gracias, hemos conectado con la familia Arrudi. Por cierto, hizo dinero Fermín Arrudi de las exposiciones, le generaron cierta riqueza, porque aquí también hay divisiones, ¿no? Pues no me parece, la verdad es que yo pienso que no, porque si no, pues se habría sabido mucho más en el pueblo, se habría comentado. Yo creo que lo daba todo para las familias, para su familia, y no se hacía dinero con esto, desde luego. No era eso, hay quien ganaba siempre, además, los managers, ¿no?
esos curiosos personajes, ¿no? Fermín Arrudi muere, y su muerte también ha causado, pues bueno, por lo menos escrito sobre ella en diferentes aspectos. ¿Qué le ocurrió al gigante aragonés? Bueno, pues claro, parece ser que este gigantismo es el que acelera la muerte a temprana edad de todos los grandes gigantes, ¿no? Tenemos ahí al más alto del mundo que también ocurrió lo mismo con Pershing Waldorf, ¿no? O sea, estamos hablando de que no se puede, el propio organismo es como que se rebela contra sí mismo porque no puede soportar ese peso, ¿no? Y bueno, pues aquí pues lamentablemente con 42 años fallece. Estamos hablando siempre de que fallecen en torno a los jóvenes de 30 años, 28 me creo recordar el gigante extremeño, 28 años estamos hablando, simplemente por ser alto, saber además que vas a morir porque eres alto y estás viendo que cada día está más cerca ese momento y que te sientes, o sea, tenía que ser eso. La verdad es que psicológicamente, oye, con lo grande que soy más fuerte que ningún otro, que soy el más fuerte del pueblo de donde voy de 5 a 5 y realmente pues ves que te estás muriendo, pues la verdad es que me parece que debe ser bastante doloroso para todos los gigantes, ¿verdad? Sin embargo, fueron unos personajes importantes en esa España de entre siglos. Su historia se cuenta ahora gracias a investigadores y ahora Ángel Briongos, como decíamos, nos desempolva este personaje que engrosa la lista, ¿no? Sí. de maravillas auténticas. Fermín Arrudi, por cierto, un anillo como la muñeca de un niño, ¿no? Sí, la verdad es que es muy curioso. Este anillo en concreto, el que aparece en la revista Más Allá, pertenece a Robert Pershing Waldorf, que medía 2,72 metros de altura, ¿verdad? Pero estamos hablando de que Fermín Arrudi pues tenía un anillo pues aproximadamente como el mismo que aparece en Más Allá, ¿verdad? En la revista. Pero es que claro, también existe en el hostal restaurante de Casa Faure, hay un bastón, que es el bastón que aparece en alguna de las imágenes que aparece sentado Fermín en la apertura del reportaje. Aparece un bastón. Bueno, pues el bastoncito en cuestión mide 1,33 metros de altura, solo la madera, sin contar una punta, pues a lo mejor de 15-20 centímetros de metal que llevaba. O sea, yo he tenido el bastón en mis manos y la verdad es que me llega a la altura del hombro. O sea, imagínate poner la mano a este hombre sobre tu hombro, saber que esa es la altura por la que coge el bastón, ¿verdad? Y luego también existen incluso los calzoncillos marianos, que estamos hablando de nada menos que 1,5 metros de altura, unos marianos de la época. Bueno, increíble. Para un museo. Por lo menos se le recuerda. Fermín Arrudi, sí, maravillas de la naturaleza. Se exhumó hace poco el cadáver porque se inundó el cementerio viejo y bueno, Pedro Alamañac del Hostal Maximina tomó unas fotografías y bueno, esas todavía ni las he visto, de momento son top secret en la zona. Seguro que si alguien las consigue eres tú. Ángel Briongos, amigo, como siempre, un abrazo grandísimo. A vosotros, muchas gracias. De verdad que es muy majete Ángel Briongos, siempre ahí con sus historias en Aragón y siguiendo cosas tan insólitas, porque esto tiempo atrás sería todavía estigma prácticamente. ¿Por qué un hombre puede crecer tanto si sus padres son normales? ¿De dónde viene eso? La historia de los gigantes. Yo tengo mis dudas en cuál es el hombre más alto que ha habido sobre la faz de la Tierra. Pues al parecer ha sido el Robert Pershing Waldorf el que citaba 2,72. 2,72 de alto. Además, fíjate, o sea, con la cabeza llegaba una canasta. ¿Te acuerdas que lo vimos en el Museo Ripley de Nueva York? Tenían las fotografías en las que se le comparaba con personajes normales, altos, de normal estatura, y era tremendo, altísimo. Además, en ese museo había una regla en toda la pared que decía mídete tú y fíjate la diferencia que hay al lado del gigante Waldorf. Vamos a hacer una cosa, tenemos un caso impresionante y luego queremos saludar, aunque sean intempestivas totalmente, a nuestro compañero Javier Sierra. Será en la tercera hora. Dicen que van a hacer la película de la Dama Azul. No me digas. Sí, eso dicen, pero nos tiene que contar él. Están haciendo películas de misterio. Yo sé que está emocionado, Javier, sí que está emocionado. Pero una cosa antes, ha pasado algo con bebidas. ¿Esto sería más de tercera hora? Sí, de acuerdo, pero estamos esperando a conectar con un testigo que casi disparó contra un ovni en un convoy militar y vamos a hablar con él. Antes, esa información, Santiago Camacho, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido? Marcas, que nos perdonen todas las marcas, pero esto se ha difundido por todas partes. Cuando hay un teletipo, que Red Bull, madre mía. Red Bull, la famosísima marca que, por cierto, mira, tu hermano me decía que sabe mucho de estas cosas, que era una marca que tenía el 90% del mercado. Es decir, esta marca austriaca
tenía el 90% del mercado Y la historia de su tipo de bebidas. Y la historia es muy curiosa, porque porque la crea un señor que va al sudeste asiático y le dan una serie de hierbas que hace unas infusiones. Eso no lo sabía yo. Sí. Pues la historia de la patente es un tipo que era una persona normal y corriente. Juraría, que me contaron el otro día además, que era holandés. No te puedo decir, no te lo puedo ratificar seguro. Pero la casa es austriaca. ¿Qué? La casa es de Austria. Sí, bueno, la historia de un señor que va al sudeste asiático, está hecho polvo con un jet lag fatal, toma una infusión de una serie de hierbas, analizan esta hierba y aparece un elemento que es la taurina. Entonces, pues, empieza a hacer esta bebida con taurina, la patenta y se forra. O sea, el tipo se forra gracias a que patenta, digamos, con taurina, que es lo principal, pues una cosa que toman... Un revitalizante, ¿no? De lo que toman en varios lugares del sudeste asiático, algo milenario. Oye, Carlos Ródenas, ¿tenemos por ahí alguna lata o alguna botellita para echarnos al... Mira. Anda que no sientan bien, ¿eh? Estaba quitada esta. Carlos, sí señora, a estas horas sienta fenómeno. Están ahí también Fermín y Carlos, dale que te pego. No sé si al Red Bull, pero esta marca, muchos piensan que cuando llega la popularidad de una marca también llegan los ataques, ¿o no? ¿Qué ha pasado, Santi? Ahora que tenemos todo más o menos claro. ¿Qué ha ocurrido con esta marca? Pues muy cerquita de su sede austríaca, en Alemania, Red Bull ha comercializado una nueva variedad que era el Red Bull Cola. Hasta ahí todo bien, pero en 16 estados de Alemania, en 16 de los Länder de Alemania, han retirado esta innovación porque han encontrado trazas de cocaína, concretamente algo así como 15.000 microgramos de cocaína por lata. ¿En 16 muestras distintas? No, en 16 estados han encontrado, analizando esas trazas. Pensemos que es una cantidad mínima. Esa cantidad se debe a que entre la composición de este Red Bull Cola hay hojas de coca descocainizadas. Igual que hay café descafeinado, pues hay hojas de coca descocainizadas que se utilizan como aditivo alimentario en diferentes cosas. ¿Y esto no es leyenda? Esto no solo no es leyenda, sino que además Juanje nos lo puede decir, que él muchas veces lleva una camiseta que compró en Bolivia, creo recordar, en la que se dice la coca no es droga, porque, entre otras cosas, el gobierno boliviano, una de las cosas que pretende concienciar a la gente es que una cosa es la hoja de coca, que es un producto, la planta, absolutamente natural, y luego la su cocaína, paso por laboratorio para transformarlo en lo que refinado, etcétera, etcétera. Bueno, que lleva desde queroseno hasta 1000 porquerías para hacer la cocaína. Efectivamente. Claro, lógicamente estas cantidades absolutamente mínimas son no ya inocuas. Es que te voy a poner un pequeño ejemplo. Con 15 microgramos han tomado esta medida en Alemania. Bien, aquí en España y en la mayor parte de los países civilizados tendríamos que retirar el dinero de curso legal. Sí, sí. Porque dicen que está impregnado por completo. Sí, ¿no? Y no estar en Madrid viviendo, por ejemplo, porque hay cocaína y heroína en el aire. O sea, vamos todos flipados desde que nos levantamos. En cada billete hay una cantidad mayor que esos 15 microgramos. Considerablemente mayor que esos 15 microgramos. Curiosamente, bueno, pero el billete no se come. Curiosamente, cuanto más grande el billete, más concentración de cocaína. Eso también está. No se come, pero cuando te chupas el dedo para pasar la página de un libro, por ejemplo, y has tocado antes un billete con cocaína, ¿qué? Y entonces es una campaña contra Red Bull. Te pongo otro ejemplo. En el agua que bebemos generalmente, la cantidad de plomo, que es un material altamente tóxico y que además su toxicidad es por acumulación y el cuerpo no lo elimina, es aproximadamente de alrededor de esa cantidad de microgramos en plomo, en el agua del grifo de cualquier ciudad del mundo. Con lo cual, digamos que ahí estamos, ¿no? Pero efectivamente eso nos da pie pues para hablar de muchas cosas. Bueno, primero la cocaína en la Coca-Cola. Yo creo que es el primer gran mito de bebida refrescante. Pero no es un mito, es cierto. La Coca-Cola originalmente llevaba cocaína. Hasta 1905 exactamente, en el que se la obliga a la marca registrada Coca-Cola a quitarle la cocaína. A ver si estamos en Coca-Cola, Carlos. Vamos a una botellita de Coca-Cola. Coca-Cola tiene mi estatua delante. Pero es que en aquella época... Si llevara cocaína ahora, vamos, estaba todo el día flipado. No es ningún mito. En el archivo sonoro de esta Santa Casa probablemente haya anuncios comerciales de la cocaína Blancaflor, que se anunciaba en radio, no había televisión en aquella época, y que era un tónico completamente legal
y que, ya te digo, que era comercializado en periódicos antiguos, verás los anuncios, etcétera, etcétera. Es decir, cocaína Blancaflor. Cocaína Blancaflor. Y tenía su jingle, su musiquita específica, que lo cantaban unas señoritas de los años 20 y que, lógicamente, pues la Coca-Cola en aquella época, pues nadie veía mal que llevase... O sea que hasta 1905 la marca más famosa del mundo tenía cocaína realmente. Tenía cocaína realmente, y es que hay que pensar que la Coca-Cola, el señor que la inventó y cómo se pasa la patente y todo esto, que la vendió por $2, y fíjate luego la fortuna que se hizo, él digamos que vendía de pueblo en pueblo pues una bebida revitalizante, que es lo que te revitalizaba. Te tomaba 2 Coca-Cola y es como si te hubieras metido 4 o 5 rayas. Pues claro, estaban las abuelas con 70 años bailando el Charleston en medio del oeste. Revitalizante. Entonces, estaban revitalizadísimas, ¿no? Pero sí, llevaba cocaína hasta 1905. De todas formas, yo sí que me gustaría comentar que efectivamente esa camiseta que yo llevo, que lo que dice en la hoja de coca no es cocaína. Precioso. El tema es que países como Bolivia, donde la producción de hoja de coca es base de la economía, porque se come, y además las proteínas que lleva la hoja y la serie de vitaminas son sanísimas. A mí me parecía que estaba muy mala, pero bueno. La hoja de coca, la otra no he probado nunca. Bueno, no, ni pienso yo tampoco. De las dos. No, pero la hoja de coca no. Es muy amarga. Es muy amarga, sí, pero sí es cierto que el té de coca, que se utiliza como un revitalizante en todos esos países, pues sería una forma de que países tan míseramente pobres como Bolivia pues pudieran empezar a... ¿Y más mitos, Santi, sobre otras bebidas, o solo se han ocupado de la Coca-Cola? Pues sobre las bebidas energéticas, ya lo mencionamos en Cuarto Milenio cuando hablamos de los inventos nazis. Lo que realmente mucha gente no sabe es que los primeros que hicieron bebidas energéticas fueron las tropas de la Wehrmacht, las tropas nazis en la Segunda Guerra Mundial, en el marco de una cosa que se llamaba el proyecto Supersoldado, el proyecto Ubersoldat, en el cual pues había diversos sistemas, metanfetaminas, y para incrementar el rendimiento en combate, incluso Valium primitivo para quitar el miedo, por ejemplo, y también se hicieron bebidas revitalizantes, bebidas energéticas, para que el rendimiento en combate fuera mucho mayor. Pero actualmente ha habido científicos que han estudiado por qué las bebidas energéticas tienen efectos sobre nosotros, y se han llevado una sorpresa tremenda que va contra todo lo que creíamos y contra casi efecto placebo. No, pero lo curioso es que nosotros pensamos que ese tipo de bebidas que tienen una alta concentración en azúcares, en cafeína, pues lógicamente actúan sobre los músculos, actúan sobre el cuerpo, pero no es así. Actúan sobre la mente. Entonces, cuando tomas una de estas bebidas, se activan los centros de el placer y la retribución del cerebro. ¿Endorfinas? Efectivamente, es el cerebro el que controla hasta qué punto estás cansado y hasta qué punto puedes rendir más o menos. La bebida lo engaña de determinada manera y entonces tu cerebro dice, vale, puedes seguir. Y entonces aumenta ese rendimiento y te da ese empujón extra que se supone que te dan estas bebidas y que efectivamente te lo dan. Sorprendente, de verdad, Santi, me dejas alucinado. O sea, hallazgos sobre... En el fondo hay un poco de efecto placebo, entre comillas, pero vamos, que el cerebro regula todo eso. ¿Os acordáis el día que los 3 más de tercera hora? Pero como digo, estamos esperando un par de comunicaciones interesantes, que hablábamos de nostalgia. Me gustaría lanzar, y luego si queréis lo leemos, no ahora, ¿vale? Hay toda una historia de mitos, de refrescos, sobre todo españoles. Me gustaría que algunos me hablasen de los refrescos que, por ejemplo, marcaron su infancia, pero así de claro, no vamos a reír, ya verás cómo si para la tercera hora, porque todo esto de la nostalgia, como hicimos con los videojuegos, que por cierto, Santi, me preguntan constantemente que nos hables de una máquina recreativa llamada Polybius. Polybius. Pero se eso... te ha iluminado la mirada. No, es que eso es conspiración se pura te ha iluminado y dura. La máquina que mataba. La máquina que mataba. Bueno, esto tengo que prepararlo porque perfecto. O sea, una máquina en la que te volvías loco, prácticamente, o morías. O matabas. Era una máquina que, según dice la historia, y parece ser que no es tan leyenda urbana como puede parecer en algún momento, y eso es lo que tengo que preparar y justificar, efectivamente alteraba de alguna forma, mandaba mensajes subliminales a la persona que se pasaba mucho tiempo allí jugando para que actuase de determinadas formas, bien sea agresivas, bien fuera autoagresivas, etcétera, etcétera. Bueno, pues yo tengo, luego os preguntaré para la tercera hora, ya veréis por qué. Hay muchos refrescos bizarros que intentaron, como ha ocurrido en Perú con la Inca Cola o con la Coca-Cola árabe,
intentar atacar un poco al monopolio famoso de la Coca-Cola. No ha habido marca con más mitos, más clientes y más campañas en contra que la Coca-Cola. Eso ha llegado... Y ninguna sabe, como la Coca-Cola. Mexicola. Pues lo vamos a dar luego. Y yo os voy a preguntar cuál es el recuerdo más extraño de refrescos de la infancia. Yo tengo algunos impresionantes. ¿Y qué pasó con esas marcas? ¿A dónde fueron? Bueno, yo emplazo, como la otra vez, para nuestra pequeña franja de nostalgia, a nuestros amigos. Y tenéis las vías de contacto bien claras. Creo que vamos a conectar, no sé si nos va a dar tiempo o no, con Javier Sierra. Lo tenemos por ahí, no sé si... No, todavía no, es imposible. No, dicen que hay problemas. Intentamos conectar con Ágreda en Soria para saber qué está ocurriendo, porque pasaba algo importante en la ciudad de la Dama Azul. Pasaba algo importante, clave, y Javier Sierra estaba ahí como protagonista. Mensajes, Carmen, 7640 y resto de vías de contacto. Vamos con mensajes. Jesús, el asturiano, nos dice: buenas noches, las trazas de cocaína son irrisorias. Si se usa la hoja de coca para dar sabor, es lógico que pueda haber trazas, pero la cantidad es mínima. Hacen falta kilos de hojas para hacer 1 gramo de cocaína, así que no pasa absolutamente nada. Todo es amarillismo y alarmismo. Menos mal que vosotros, os escucho mientras escribo, no contribuís, sino que hacéis lo contrario. Y pensad esto, cualquiera puede comprar hojas de coca para hacer té, y lógicamente va a tener trazas mayores de cocaína que el Red Bull. ¿Os acordáis de las campañas terribles entre Pepsi y Coca-Cola? Que eran terroríficas, inauguraron la publicidad en contra. Yo recuerdo un anuncio que se emitía en Estados Unidos donde la máquina de Coca-Cola y la de Pepsi se convertían en 2 Transformers, y la de Pepsi le machacaba en ese concreto a la de Coca-Cola. O sea, cosas así que en España no habíamos visto nunca y ocurrían. Y por también cierto, va por sitios. lanzo una pregunta: ¿qué ocurrió con Pepsi? el TAF? ¿Os acordáis de aquella terrible? Como rosa. ¿Ves? Que además parecía que adelgazaba. Exacto. Una pregunta. Es que tuvo en acusaciones la época. que, cuidado, que seguro que son fraudulentas, pero acusaciones de producto nocivo. En una época, el Mira, TAP. eso nos dice Abelina. Buenas madrugadas. Muchos de los mitos y bulos de las bebidas pueden ser estrategias para atemorizar Ahí está la a clave. los consumidores por parte de la competencia. ¿Qué opináis? Acordaos de la Coca-Cola. En Bélgica, aquella cosa que nunca se acabó con el ministro, creo, tomándose la Coca-Cola a tragos porque decían que estaba contaminada, hace apenas 5 años. Bueno, y la cantidad de leyendas urbanas que hay concretamente sobre esa bebida. Hay muchas, y muchas muy conocidas, pero a mí una que supe recientemente y que descubrí que estaba, sobre todo en algunos países iberoamericanos, pero también en otros de otros ámbitos muy extendida, era la cualidad anticonceptiva de la Coca-Cola. Yo creo que si hubiesen llamado Coca-Cola a todos los niños concebidos pensando que no iban a serlo, gracias a eso habría unos cuantos por el mundo. Leyenda urbana en España. ¿En qué sentido? Que bebías Coca-Cola y la mujer no te le quedabas pasaba nada. embarazada. Exactamente. O hay una variante que era darse duchas vaginales con Coca-Cola, que Claro, esa es tampoco la que- creo que esa- fuera muy sano. Esa es la que yo había escuchado, que la Coca-Cola era una espermicida increíble, y entonces que ciertas personas pues No echaban ha habido en ciertas bebida partes con Coca-Cola. más leyendas urbanas. Madre mía. Nunca.